¿Cómo están, chicas de quinto año? Bienvenidas a una nueva semana de trabajo. Y esta semana, y como ya se los adelanté el día sábado por el grupo que tenemos en WhatsApp, me siento muy contenta y muy satisfecha con el trabajo que han realizado. Realmente, y creo que esta introducción va a tomar algo más de tiempo de la que toma usualmente, he recibido trabajos muy buenos y tengo a muchas personas a quienes felicitar porque lograron trabajos muy destacados. En general todas han presentado actividades que denotaban mucha creatividad. Muchas han incluso tomado un poco el rol de los personajes y han cogido a ciertos familiares para que les ayuden, y eso es muy bueno. Fue muy bonito ver cómo sus mamás, sus hermanitos pequeños se involucraban todos en la participación de esta actividad, y eso fue algo muy lindo de ver. Se nota que todos en casa también están comprometidos con su educación, y eso es algo que a mí me alegra muchísimo. Y para quienes de repente no pudieron conseguir a nadie que les ayudara, fue también muy interesante ver todas las estrategias que aplicaron para que su trabajo sea lo mejor posible, lo más creativo posible, ¿no? Por ejemplo, algunas, yo no sé mucho de esta aplicación TikTok, pero vi que utilizaban esta aplicación para agregar fondos, ¿no? Por ejemplo, agregaban el fondo de como si estuvieran en un transporte público, agregaban el fondo como si estuvieran en un mercado, y era muy divertido y acompañaba y ayudaba muy bien a transmitir el mensaje. Así es que las felicito por su creatividad, las felicito por su desenvolvimiento, las felicito por querer hacer las cosas bien, ¿sí? Así es que esta semana hay muchas personas a quienes felicitar. Felicitamos a la señorita Carolina de la Cruz. Acá hay una miniatura de su trabajo. Su trabajo que es, recuerden que el trabajo consistía en mini corrupciones, ¿no? Corrupciones que que cometemos lamentablemente un poco en nuestra vida cotidiana. Ella hizo un ejemplo de cómo hacemos a veces cuando nos dan vuelto extra y no siempre lo devolvemos. Eso es lo que hizo y representó Carolina. Muy bien, Carolina. Con un tema parecido me presentó su trabajo Natalie Oblitas, solo que ella se queda con el vuelto de la mamá, ¿no? Cuando la mamá nos da un dinerito de más y en lugar de devolvérselo, nos lo quedamos y nos compramos algo que nos guste. Felicitaciones, Natalie. Romina Caldas, aquí está. Ella presentó un ejemplo que espero yo ninguna de ustedes haya cometido, porque hizo un ejemplo de cómo algunas estudiantes, por ejemplo una profesora de comunicación muy linda, muy bonita, les mandaba hacer un texto argumentativo y este personaje que ella representó cogía una partecita de un texto de un lado, cogía otro, decía, la mí no se va a dar cuenta, juntaba todo y le ponía su nombre. Eso también es un acto de viveza y es un acto que no se debe hacer, que no es de buen ciudadano. Felicitaciones, Romina. Valentina Rojas representó una situación muy graciosa, dicho sea de paso, de cómo algunos no ceden el asiento. También un ejemplo bien interesante. Felicitaciones, Valentina. Lía Conde, ella protagonizó un sketch muy divertido de cómo falsificaba la firma de mamá en la agenda, ¿no? Es una situación también de viveza que espero ninguna de ustedes haya pasado. Felicitaciones, Lía. Felicitaciones, Blanca Noriega. Ella hizo una representación en ayuda de su mami, y me parece que era tu hermana, Blanca, de cómo algunas utilizaban un billete falso, ¿no? Iban con un billete falso al kiosco, pedían varios insumos, ¿no? Incluso hacían el pedido muy rápido, ¿no? Decían, casera, yo estoy con la hora, ¿no? Y metían varios insumos a la bolsa, daban el billete falso y se iban, ¿no? Bien representado, Blanca. Y por último, la señorita Ana Ortega. Ella representó una situación en la que para evitar que le cobren el pasaje, salía disparada por la puerta de atrás antes de que el cobrador llegue a su asiento a cobrarle, ¿sí? Muy bien, Ana, muy divertida también tu presentación. Felicitaciones a todas estas personas, y felicitaciones en general a todas las chicas que enviaron su trabajo, porque como les dije el sábado, me divertí muchísimo y me sentí muy satisfecha de ver
las ganas que tienen ustedes de hacer las cosas y de hacerlas bien, que para mí es lo más importante. A mí no me siento muy satisfecha cuando recibo trabajos que se nota han sido cumplidos, como se dice, por cumplir. Ustedes han cumplido los trabajos bien, han puesto de su parte, han trabajado con todo lo que saben, con todo lo que conocen y con todo con lo que podían trabajar. Y eso es algo que a mí me tiene muy satisfecha. Felicitaciones a todas chicas de quinto año. Y sin más, y después de esas felicitaciones y esta introducción un poco más extensa, comenzamos con las indicaciones para esta semana. Bien, y tomando como inspiración un poco el video de Romina que trataba de cómo ahora que estamos en línea a veces es un poquito más fácil hacernos los vivos, ¿no? Porque la profesora no nos está viendo, entonces algunos hacen, por ejemplo, un plagio de un texto. De eso y de algo muy parecido a eso trata la actividad de esta semana. La actividad de esta semana es un poco reflexionar cómo es nuestro comportamiento como estudiantes, ¿sí? Y para de alguna forma retratar esta situación que estamos viviendo ahorita en tiempo de pandemia, vamos a ver el siguiente video. Entonces, por favor, apúntenme todo lo que está apareciendo aquí en su pantalla para que, por favor, todo pueda ser más rápido. Anoten. Espérame tantito, profe. Aguilar, por favor, tranquilo, ya necesito que se ponga atención. Muy rápido. Espérenme. Ya voy, nomás me ando sirviendo aquí algo rápido porque no alcancé a desayunar. Lo de la ecuación de la X y... Ay, no, ya me antojaste. Profe, no desayuné. Y ese no es el valor de X, tan mal. Aguilar, ¿podría, por favor, poner atención? Ay, profe, son filtros nomás. A ver, Ve este. ¡Soy un perro! por favor, deja de usar Ay, qué los amargados. filtros y No es pon 11 de la atención mañana. a la clase. Un adverbio es una parte de la oración que complementa un verbo, un adjetivo, otros adverbios e incluso oraciones. Los adverbios expresan circunstancias como puede ser modo, lugar, tiempo, cantidad, afirmación, dudas, etc. Respondiendo a preguntas como cuándo, dónde, cómo, demás. ¡Señorita Morena! Ya se durmió otra vez. Profe, perdón, ¿puedo pasar? No es cierto. Es que la verdad me quedé bien dormida, le juro, dejé la laptop puesta desde anoche para levantarme, pero ay no, perdón. Morena, ¿hizo usted su tarea? Sí, claro que la hice. ¿Y dónde está? La tengo aquí en unas hojas blancas. Morena, la tarea me la tenía que enviar por Word al Era correo. por Word, qué tonta. Deme un minuto y se la paso y se la envío, ¿eh? Ya me conecto. A ver, ¿podría leerme el capítulo 5? Claro que sí, maestra. Lo bueno que esta vez estudié. Lo que dice aquí... Otra vez se trabó. Señorita Güera, ¿está ahí? Profe, no, ni le diga nada. Ya se trabó. Bueno, a ver, Morena, ¿puede leerlo usted? ¿Yo? No, maestra, hice mi investigación y lo que pude investigar fue que la hipótesis central de esa investigación se dice que todos los humanos estamos dispuestos a generar los ingresos necesarios para seguir con el rendimiento del capital. Obviamente, los que no sepan lo que es capital, pues no estudiaron, ¿no? Y por ejemplo, voy a poner ahorita las gráficas en el chat porque sí las hice, las voy a mandar para que las puedan checar. Creo que las puedo poner por aquí. Son unas gráficas de la capital que estamos haciendo, o sea, del capital que estamos haciendo de esta empresa. Entonces, vamos a ocupar que las imprima o algo, se las mando por correo, correo que les llega en papel. Maestra, no escucho nada de lo que me está diciendo. A ver, ¿ahí me escucha? Maestra, no escucho. Ay, ¿saben qué? Luego me envié el trabajo mejor, porque no me escucha. Ok, se lo mando luego. Oh, pues no, que no escuchaba. ¿Hola? Pues este video tan divertido que es de un youtuber que a mí realmente me gusta muchísimo.
vamos entonces a entrar en el tema. Como vimos, hay muchos tipos de alumnos, ¿no? Alumnos que se comportan muy diferente ahora en las clases virtuales. Y lo que tenemos que hacer esta semana un poco es hacer una pequeña reflexión de cómo es nuestro comportamiento o cómo viene siendo nuestro comportamiento como estudiantes y estudiantes en línea, ¿no? Estudiantes que ahora aprenden desde casa. Así es que la actividad de esta semana consiste en hacer un artículo de opinión. ¿Qué es un artículo de opinión? Un artículo de opinión es muy parecido a un texto argumentativo, es más, es un tipo de texto argumentativo, pero ¿en qué se diferencia? ¿En qué radica la diferencia? Normalmente vemos artículos de opinión en periódicos, en columnas periodísticas, y básicamente un artículo de opinión es un texto en el que brindas tu apreciación personal respecto a un tema, pero basándote más que nada en tu experiencia, ¿no? Por ejemplo, digamos que, voy a poner un ejemplo personal. Yo vivo cerca de la avenida Javich, ¿no? Que está en San Martín de Porres. Muy cerca de mi casa tenemos un bypass, ¿no? ¿Qué es un bypass? Un bypass, tú sabes, los carros vienen en un carril de este lado y un bypass lo que hace es hacer que cierto grupo de vehículos que no necesitan de repente estacionarse en el carril de abajo, eviten ese carril y vayan por arriba, ¿sí? Se supone que esto genera menos tráfico, pero en la realidad no sucede, ¿no? En la realidad, ¿qué pasa? Que los carriles de abajo se quedan estacionados mucho tiempo, o los policías a veces dan preferencia a este carril y este carril de arriba no avanza, o viceversa, le dan preferencia al de arriba y los vehículos de abajo no avanzan, ¿no? Entonces yo quiero presentar mi fastidio frente a esta situación. ¿Qué hago? Redacto un artículo periodístico y lo publico de repente en algún sitio web, en algún periódico online, o lo mando a la prensa. ¿En qué va a consistir mi artículo periodístico? Básicamente, en mi artículo periodístico yo voy a hacer mi descargo, cómo yo me siento frente a esta situación, esta experiencia propia. Yo comenzaré mi artículo diciendo: recientemente se ha inaugurado un nuevo bypass cerca del lugar en el que vivo. La situación es la siguiente, de repente explico un poco qué está pasando, así como yo se lo acabo de hacer a ustedes. Y diré cuál es mi posición frente a esto, ¿no? Frente a esto yo me siento bastante agobiada porque este proyecto lo que ha hecho, lejos de beneficiar el problema del tráfico, ha sido, lo que ha hecho es incrementar, ¿no? Incrementar el tráfico. Entonces yo me siento muy fastidiada, llego más tarde a mi trabajo, yo creo que deberían hacer un nuevo proyecto para solucionar el problema del tráfico que generó esta primera construcción, ¿sí? Entonces, ¿en qué se está diferenciando el artículo de opinión del texto argumentativo que hicimos hace un par de semanas? Que el artículo de opinión básicamente lo que hace es contar una experiencia o contar tu opinión respecto a un tema, sí, pero en base a tu experiencia. Un poco diferente a lo que era el texto argumentativo. Recuerden que hicieron un texto argumentativo sobre el cuidado del medio ambiente, ¿sí? El cuidado del medio ambiente ya era un problema en común, ¿no? Un problema universal, a partir del cual sí, ustedes daban sus puntos de vista, pero como era un tema universal, sus puntos de vista se reforzaban de argumentos científicos como tales, ¿no? Recuerdan que les dije, citen por ahí algunos grupos ecologistas, citen algunas investigaciones, citen algunos científicos. ¿Por qué? Porque es un problema universal, ¿sí? En este problema, por ejemplo, que les están pidiendo esta semana, que es un artículo de opinión sobre su rol de estudiantes. Básicamente lo que van a hacer es argumentar y brindar argumentos frente a esta situación, ¿no? A su rol como estudiantes. Vamos a ver las indicaciones y un poco las especificaciones para poder entender qué vamos a hacer. Muy bien, y ya de este tamaño vamos a describir un poco mejor la actividad. La actividad de esta semana, como ya les dije, es un artículo de opinión y
como tal y tal como hicimos en el texto argumentativo, antes de lanzarnos de lleno a escribir el artículo de opinión, vamos a hacer una especie de planificación en la que recojamos ciertos datos que luego nos van a ayudar a construir nuestro texto final. Estoy en la plataforma de Aprendo en Casa y aquí nos dicen exactamente y muy bien explicado, dicho sea de paso, todos los pasos que tenemos que seguir. Dice, lo primero que tenemos que hacer es reflexionar evidentemente sobre nuestra conducta como estudiantes, ¿no? Rescatamos lo bueno, rescatamos lo malo y más adelantito nos dice, rescatamos lo bueno, rescatamos lo malo y de lo malo pensamos y planteamos algunas alternativas de cómo podemos hacer que esos malos hábitos, cómo los podemos trabajar para convertirlos en buenos hábitos, ¿sí? Yo les voy a facilitar, tal como les he facilitado en algún momento cuando trabajamos el texto argumentativo, un modelo ya en Word como para que ustedes tengan toda esta información ordenada y puedan presentar el trabajo con mayor facilidad. Este es el Word de esta semana. Esta es la partecita de planificación que les comentaba. Para que no sea algo tan extenso, me voy a quedar con tres conductas positivas, 3 conductas negativas. En conductas positivas, por ejemplo, colocarán: siempre cumplo con las actividades que me encomiendan los docentes, por ejemplo. Conductas negativas, de repente no veo los videos completos de la Miss Mariana. ¿Sí? Por ejemplo, me da mucha pereza ver los videos completos, a veces los salto, ¿no? Y a veces eso hace que no entienda muy bien las indicaciones y no entregue las actividades como deben ser. Entonces, ¿cómo mejoro esta conducta negativa? Si mi conducta negativa es no ver los videos enteros, ¿cuál será una respuesta? ¿No? De repente, si no los veo, no sé, por cansancio, elegir un momento adecuado del día en el que me sienta más predispuesta para poder visualizarlos, ¿sí? O de repente veo los videos, otra conducta negativa. No respondo los mensajes de la maestra, ¿no? Cuando me pide alguna participación o me pregunta qué pasó, por qué no cumplí con la actividad. ¿Cómo mejora esta conducta? Estoy más al pendiente. Si en el momento en el que la misma escribe de repente no me siento muy dispuesta, luego le regreso la llamada, ¿sí? Básicamente vamos a hacer una lista de conductas positivas que estamos teniendo o que están teniendo como estudiantes y de conductas negativas. Esa va a ser parte de su planificación. Después de esto, ¿y qué nos recomendaba la plataforma de Aprendo en Casa? Vamos a comenzar con los porqués. ¿Sí? ¿Por qué es importante actuar de esta forma? Un ejemplo. Yo he puesto aquí que es importante cumplir con responsabilidad de mis actividades. ¿Por qué? Porque así desarrollo competencias y capacidades que me ayudan a desenvolverme y ser una persona competente, es decir, una persona que sabe actuar, ¿sí? Que sabe dar respuesta a diferentes situaciones y diferentes circunstancias, ¿sí? Entonces, una vez que hayamos hecho el análisis de mis conductas positivas y mis conductas negativas, bajo este cuadrito y de todas estas situaciones de repente escojo unas 3 o 4 en las que yo me quiero basar y en las que quiero hacer mi texto y las recojo de este lado y de este lado explico el porqué, ¿no? De repente aquí mi conducta negativa, como les dije, es no respondo a las llamadas telefónicas de la profesora. Ok. Pero ya he tomado reflexión de que es importante hacerlo. Aquí colocaré: es importante responder a las llamadas telefónicas de la maestra porque es importante que la maestra sepa qué dificultades estoy presentando para poder resolver mis dudas, porque es importante que la maestra sepa si tengo problemas de conectividad para de repente poder darme otras alternativas de solución. En fin, ¿sí? Eso es la segunda tablita que corresponde a planificación. Ahora vamos con el primer borrador. Como la plataforma Aprendo en Casa, lo tenemos por aquí, no me van a dejar mentir. Acá está. Nos está pidiendo para esta semana, aquí está, para esta semana un primer borrador. ¿Qué quiere decir? Una primera prueba de tu texto.
Seguramente eso significa que para la próxima semana de repente nos van a pedir pulir un poco más el texto, ¿no? Obviamente yo voy a corregir y de repente ustedes me lo van a reenviar. Pero eso supone entonces que vamos a ir un poco con calma, pasito a pasito, ¿sí? Pasito a pasito con este primer borrador. Es como un primer ensayo de lo que va a ser su texto final. Entonces, la plataforma también nos facilita este artículo de opinión que se llama Sacha Democracia, el pseudosistema político de nuestro querido Perú. Básicamente es un artículo de opinión, pero en lo que nos ayuda este artículo de opinión es a darnos cuenta un poco de cómo es la estructura del texto que vamos a construir. Esto ya lo sabemos relativamente porque ya hemos tenido experiencia construyendo textos argumentativos antes, ¿sí? De todas maneras, para recordar. Recuerden que todo texto argumentativo comienza con una introducción. En este caso, la introducción al tema, como les dije la vez pasada, nos da un poco de contexto, ¿no? Por ejemplo, si la situación de ustedes es, van a reflexionar sobre su labor de estudiantes en el tiempo de pandemia. Evidentemente su primer texto, su primer párrafo nos tendrá que dar un poco de contexto, ¿no? ¿Por qué es que ahora estás estudiando en línea? ¿Qué medidas ha dado el gobierno para las clases en línea? ¿Qué es lo que se ha dictaminado? ¿Cómo es que se está llevando a cabo en tu país este sistema de clases en línea? ¿Sí? Eso sería un poco el contexto. Nos dice acá, el artículo de opinión suele ser un poquito menos formal que el texto argumentativo. Por eso puedes incluir en el artículo de opinión de repente, como dice acá, algunas anécdotas, ¿no? Porque, como te digo, el artículo de opinión se basa un poquito más en tu experiencia personal, ¿sí? Entonces, tenemos ahí la introducción. Paso por aquí para explicarlos un poquito mejor. Ese es el archivo que les voy a enviar. La introducción, entonces, quedamos en que es contexto, ¿sí? De repente narramos alguna experiencia, narramos alguna anécdota, una cita textual. Pueden de repente aquí coger un extracto del día en el que Martín Vizcarra dijo que las clases iban a ser virtuales o iban a ser de forma no presencial. Pueden rescatar esa parte del discurso y colocarlo en la introducción, evidentemente con algún comentario, ¿no? De alguna forma para ilustrar cómo es este nuevo sistema de clases en línea. Los siguientes párrafos, básicamente entonces aquí, se componen de tesis, argumentos y ejemplos. ¿De dónde salen estas tesis? De lo que hicimos aquí, ¿sí? Básicamente en cada uno de estos párrafitos, que te estoy pidiendo 3. ¿Por qué te estoy pidiendo 3? Porque te pedí que aquí mínimo plantees 3 ideas, ¿sí? Entonces en cada uno de estos párrafitos lo que vas a hacer es presentar una tesis. ¿Recuerdas de lo que era importante? Presentar una de esas tesis, argumentos y ejemplos. Por ejemplo, vamos a desarrollar un párrafo con el ejemplo de aquí. Es importante cumplir con responsabilidad de mis actividades. Colocaré aquí. En el tiempo en el que nos encontramos ahora, la situación de pandemia, es vital que cumplamos con responsabilidad nuestras actividades, porque de esta forma comenzamos a trabajar de forma autónoma, nos hacemos también responsables de nuestro propio aprendizaje. Añadimos ejemplo. Por ejemplo, soy una persona que tiene problemas de conectividad, pero he conversado con la profesora para que me dé nuevas alternativas de cómo puedo yo continuar recibiendo sus indicaciones y cumpliendo con mis actividades. Y listo, tienes ahí tu primer párrafo, ¿sí? Básicamente eso es lo que vas a hacer en cada uno de estos párrafos y con ayuda de las ideas que rescataste en la tablita de aquí arriba. ¿Está bien? Básicamente es brindar tu punto de vista con algún argumento. Este argumento, ¿de dónde sale? De aquí, ¿sí? Por eso es importante que realices muy a conciencia este primer paso de la planificación. Y algunos ejemplos o experiencias personales, ¿sí? De repente te puedes nutrir también de las experiencias de otras personas, de otras compañeras.
Por último, en el párrafo de cierre, ¿qué establecerás? Cierre, conclusión, reflexión final, ¿sí? Tal como lo hicimos en el cuidado del medio ambiente. ¿Cómo podrías finalizar el párrafo de cierre? ¿No? O cómo podrías introducir, mejor dicho, el párrafo de cierre. De repente con enlaces como, según lo dicho anteriormente, yo considero que, continúas. Según, para resumir todo lo que se ha dicho anteriormente, yo diría que, o a manera de conclusión, yo quiero expresar que, y va tu párrafo de conclusión. El párrafo de conclusión es un resumen, es la sumilla de todo lo que has dicho anteriormente, ¿sí? ¿A qué quieres llegar con todas estas situaciones que has explicado y que has expresado? ¿Qué es lo que quieres lograr con tu texto? ¿Sí? ¿Cuál sería tu recomendación final de repente para otros estudiantes, ¿no? Que estén atravesando las mismas situaciones que tú estás atravesando, ¿no? Situaciones en las que de repente no todos tienen conectividad, que no todos tienen un buen internet, o que de repente tienen buen internet pero en su casa tienen muchas responsabilidades, ¿no? Porque ustedes son chicas ya grandes de quinto de secundaria. De repente yo tengo internet, yo tengo computadora, yo tengo celular, lo que no tengo es tiempo de hacer las actividades, ¿sí? Entonces en ese párrafo de conclusión de repente te puedes dirigir a esos otros estudiantes que como tú atraviesan las mismas dificultades y darles de repente algún consejo final. Y esa es toda la actividad de esta semana. La actividad entonces consiste en hacer un artículo de opinión. ¿Sobre qué? Sobre tu experiencia como estudiante. Estudiante en esta nueva situación de estudiar en línea o de estudiar en casa. ¿Cómo se va a evaluar o qué se va a evaluar en tu texto? Básicamente lo siguiente. 1. Que el texto cumple con el propósito planteado en la planificación. ¿Cuál es el propósito de este texto? Contar tu experiencia como estudiante. Segundo punto a evaluar. Las ideas son claras y se entienden con facilidad, ¿no? Que las ideas sean fáciles de entender, que no te vayas por las ramas. De repente estás dando un ejemplo y ya te fuiste mucho del tema. Regresa. ¿Sí? No te vayas mucho por las ramas, que tus ideas sean expresadas con claridad. Luego, presentar ejemplos suficientes y adecuados, ¿sí? Suficientes, no excesivos, suficientes, ¿no? Para que uno pueda entender tu punto de vista, y adecuados, pertinentes, coherentes con lo que estás queriendo expresar. Siguiente punto a evaluar. Las ideas y párrafos están bien relacionados con conectores y signos de puntuación. Sí, conectores, por ello, entonces, sin embargo, ante esta situación, en resumen, frente a todo lo visto anteriormente, o en tu párrafo de inicio, actualmente vemos, hoy en día, ¿sí? En los últimos días, en fechas recientes, todos esos enlaces que sean utilizados con pertinencia. Y los signos de puntuación, ¿sí? Comas, puntos seguidos, al terminar cada párrafo, un punto y aparte. Por ejemplo, en ese texto, en total, ¿cuántos párrafos tendrá tu texto? Un párrafo de introducción, 3 párrafos de cuerpo y 1 de cierre. 3 más 2, 5 párrafos en total. 5 puntos aparte, no te olvides. Siguiente y último punto, buena ortografía en general, ¿sí? Como les había dicho ya en varios videos, la mejor estrategia de para verificar tu ortografía es leer una y otra vez el texto. Por ahí a veces cuando escribimos muy rápido, sobre todo en la computadora, se nos pasa. No creo yo que cuando escribimos a mano somos un poquito más conscientes de lo que estamos escribiendo, pero a veces en la computadora lo hacemos todo mecánico. Hay personas que incluso escriben sin necesidad de ver a la pantalla y ahí es donde se nos escapa. O a veces lo escribimos bien, pero el autocorrector nos cambia un poco las palabras. Entonces es importante que relean el texto. Si tienen una persona en casa incluso que pueda leerles el texto por ustedes o que pueda darle una revisión, también estaría genial, ¿sí? Porque a veces como uno ya sabe lo que escribió, pues lo lee y en su cabecita ahí hay una pausa, ¿no? Donde debería ir una coma, pero no la pusieron porque en su cabecita ustedes ya están marcando la cadencia de su texto,
¿sí? Así que sería genial si hay otra persona que las pueda ayudar en este proceso de revisión. Y esa es toda la actividad de esta semana. Yo, y como todas las semanas, espero mucho de ustedes. Ya creo que hasta este punto tienen varias herramientas para hacer bien este trabajo. Ya hemos trabajado texto argumentativo, ya hemos trabajado cómo citar, ¿se acuerdan? Ya hemos trabajado cómo citar, cómo desarrollar argumentos, cómo expresar la tesis. Así es que creo que esta actividad va a ser no súper sencilla, pero tienen ya todos los insumos para realizarla. Un único pedido, por favor, en base a la experiencia anterior, no copien y peguen artículos de internet, ¿sí? Uno, porque es muy fácil detectarlos. A este punto yo sé qué estilo de redacción tiene cada uno de ustedes y es muy fácil darse cuenta cuando están copiando y pegando de otra fuente. Y dos, porque es muy fácil comprobar si es que están copiando o no de otra fuente, ¿no? Como les dije, basta copiar el fragmento que han hecho, lo pego en internet y en internet me arroja el enlace de donde lo sacaron, ¿sí? Así es que hagan por favor el esfuerzo de hacer el texto propio, ¿sí? De expresar sus propias ideas, su propio sentir. No es nada difícil, básicamente es un texto que van a poder construir a partir de su propia experiencia. Así es que hagan el esfuerzo. Escribir es muy importante, sobre todo ustedes, chicas de quinto de secundaria. Tienen que hacer el ejercicio de escribir, porque el otro año, cuando salgan del colegio, eso es lo básico, ¿sí? Para cualquier, si hay chicas que deciden ir a la universidad, si hay chicas que deciden ir al instituto, si hay chicas que deciden comenzar a trabajar, para todo eso es básico expresarse y escribir bien, ¿sí? Así es que hagan el intento, hagan el ejercicio y sin más que decir, me despido. Nos vemos la próxima semana. Esta semana no hay cuestionario de ortografía y redacción, así es que tienen todo el tiempo para evocarse a esta actividad. Realícenlo lo mejor posible y nos vemos la próxima.